Vamos a recibir a nuestro invitado, el diputado nacional Andrés Bayone, con nosotros. Andrés, buen día. ¿Qué tal, Orlando? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Lindo, no es el lindo día para salir, pero es un día lindo por la lluvia. Sí, además es una lluvia calma, sin viento, la verdad que un lindo día. Frío, pero lindo día. Bueno, calma y sin viento. Bueno, ¿así es la Cámara de Diputados de la Nación por estas horas? No, es exactamente el polo opuesto. Todo lo contrario. El polo opuesto, sí. Sí, en realidad un Congreso que ha trabajado muy poco durante el año, ha habido solamente 3 sesiones ordinarias. En este último tiempo y en todo el periodo electoral prácticamente inactiva, y el país que sigue sufriendo los embates de esta política de ajuste y de endeudamiento que va generando en las capas sociales crisis y situaciones tan difíciles como las que están pasando hoy muchos sectores del país que no pueden cumplir con los 4 alimentos diarios, ¿no? Y esto exige y obliga a que el Congreso y sobre todo el Gobierno Nacional tomen conciencia de que hace falta una emergencia alimentaria. En realidad sería lo necesario una emergencia social para poder atacar todos los temas de crisis, ¿no? ¿Y cómo va desandando esta posibilidad de la emergencia alimentaria desde tu lugar de trabajo? Mira, nosotros hemos recibido el miércoles pasado en el Congreso a todas las organizaciones sociales del país. Nos han informado la difícil situación que viven. Hay un recorte en presupuestario desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la misma ministra Stanley les ha informado a las organizaciones que esto se debe a que después de las elecciones PASO y de la devaluación que esto provocó, los proveedores no quieren entregar la mercadería, por lo tanto hay miles de comedores que manejan las organizaciones, que maneja la iglesia, las iglesias y las ONG, que se han quedado sin alimento y que hoy están de alguna manera subsistiendo por el voluntariado de algunos sectores, de algunas personas en particular. Pero lo más grave es que se ha conocido un informe de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que dice que la Argentina es el país de Sudamérica donde más ha crecido el hambre desde el año 2014 a esta parte. Este informe habla de un 32% de ciudadanos que no acceden a las 4 comidas diarias. Estamos hablando de alrededor de 14.200.000 personas en la Argentina que no pueden acceder a las 4 comidas diarias, que es una obligación constitucional del Estado garantizarlo, ¿no? Cuando éramos chicos, Andrés, hace pocos años, Sí, pocos años, nos hablaban de que la Argentina era el granero del mundo, que era una fábrica de alimentos para el mundo, y tenemos uno de cada 3 personas, o el 33% de la población, no come. Sí. O comen muy poco. O comen muy poco. ¿Dónde está la producción de alimentos? La Argentina es un país rico, con políticas tan malas como hemos tenido en las últimas décadas y que no hayan podido terminar con la Argentina, indica que es un país que tiene una riqueza natural y de recursos humanos muy importante, pero con una pésima distribución. Esta es la clave. Cuando los diputados del oficialismo nos preguntan de dónde sacan los recursos, les decimos, bueno, muchachos, o paren con la bicicleta financiera o ajusten donde hay que ajustar, que es en la clase política. Hay que ajustar en la clase política, hay que empezar por casa. Si no hay un fuerte ajuste en la clase política, no se le puede seguir pidiendo, como hace el presidente, a la gente que aguante y que soporte. Bueno, los resultados electorales en las últimas décadas en la Argentina hace cambiar de rumbo o hace reconocer cosas que no habían pasado antes. El gobierno nacional pierde por una diferencia impensada, pero pierde las PASO y larga una batería de medidas, incluida que ha derivado en un montón de malos ratos para los argentinos. ¿Qué viene para el que viene? Porque en octubre puede ser que Macri fuerce un balotaje o que Fernández se quede con la presidencia. ¿Qué país deja Mauricio Macri y su gente? Bueno, seguramente deja un país mucho peor que el que recibió. El gran desafío que tiene el nuevo presidente es conocer qué país le dejan, un nivel de endeudamiento impresionante, como nunca antes tuvo la Argentina. Estos, por supuesto, tienen que renegociarlo porque no hay manera de salir de la crisis si solo pensamos en pedir crédito para pagar deudas. Entonces, si la plata no va a los sectores productivos, a la pyme, a la industria, al sector comercial y se reactiva la economía, es impensado que la Argentina pueda salir de esta situación. Hoy estamos en una crisis que es financiera, el gobierno solamente se dedica a ver cómo resuelve la crisis financiera. Estamos en una crisis política porque hay falta de liderazgos políticos que nos ayuden a salir de la situación, y lo más grave es que estamos en una crisis social.
que es la que el gobierno no está mirando. Y cuando empiezan a romperse las capas sociales, después lograr que el país vuelva a los niveles que tuvo de bonanza en alguna época es mucho más difícil. Cuando se cae el empleo, cuando los índices de pobreza e indigencia son tan altos, salir de esta situación lleva mucho más tiempo, ¿no? Vos te juntás seguramente cada vez en comisión, en los pasillos del Congreso Nacional, con legisladores de otras partes de la Argentina, entre las más pudientes y las provincias más postergadas. ¿Qué panorama tienen? Y después te voy a preguntar por San Luis. Sí, no, el panorama es, te diría que es homogéneo en todo el país, es una situación de crisis total. Hay muchas provincias argentinas que están pensando ya en emitir nuevamente moneda propia porque las finanzas no le cierran. La situación es muy crítica en todo el sector productivo, entonces hay provincias como Córdoba, como Santa Fe, que están en una situación muy complicada y que, bueno, es lo que se va repitiendo en cada lugar de la Argentina. Y este es el resultado electoral. El resultado electoral tiene que ver con una ola que barrió a toda la Argentina y donde en toda la Argentina el pueblo le dijo al gobierno: señores, hasta acá llegamos, han hecho todo mal y no creemos más en ustedes. Todos los anuncios que hizo el presidente, desde antes de asumir en campaña y desde que asumió esta parte, los ha incumplido. Habló de pobreza cero y hoy somos el país de Sudamérica que mayor cantidad de gente no logra comer 4 veces al día. Entonces, yo creo que se terminó un ciclo y que viene un ciclo que va a ser duro, pero que como todo nuevo ciclo va a generar esperanza. ¿Y San Luis, Andrés, lo ves cuando venís? ¿Lo ves desde Buenos Aires cuando estás gestionando como diputado? Sí, San Luis no es ajeno a los coletazos de la crisis nacional. La crisis nacional está instalada y lo vemos en el sector comercial, lo vemos en las industrias donde todos los días hay una industria menos o queda gente afuera. Entonces, en épocas de crisis, San Luis tiene una ventaja, que hay liderazgo político, que hoy la Argentina no lo tiene. Y cuando hay liderazgo político hay posibilidad de tomar medidas como la que han tomado estos días, que yo lo veo como una muy buena decisión, que es llamar al Consejo Económico y Social. Me parece que hay que escuchar a los sectores que manejan la economía y que manejan el tema social en la provincia para poder testear de primera mano cuál es la situación real y a partir de ahí tomar medidas que sin lugar a dudas el gobierno va a tener que tomar, porque si bien durante muchos años en San Luis a través de los merenderos, por ejemplo, se ha sostenido por lo menos la alimentación y llegar a los chicos con leche cubriendo las necesidades básicas, ha sido una medida protectora. Y cuando estamos en crisis, las medidas tienen que ser medidas de crisis, que no tienen que durar para siempre. Está bien. Pero hay que aplicarlas en ese momento. Porque el Consejo se reúne solamente en hechos de la gravedad actual. Digo, en épocas cuasi normales, porque siempre hay necesidades. Digo, ¿no debería funcionar en forma permanente? Bueno, lo ideal sería que este consejo sea un consejo asesor, que asesore al gobierno en todos los temas. Cuando hoy estamos solo discutiendo el tema de la emergencia alimentaria, estamos discutiendo un solo factor de la crisis. Pero esta es una crisis social que por supuesto tiene mucho que ver con la falta de acceso al trabajo. Si no hay trabajo es muy difícil que para abajo se puedan resolver el resto de los temas. Si no hay acceso a la vivienda es muy difícil que el núcleo familiar pueda desarrollarse como todos queremos y creemos que se tiene que desarrollar. Entonces me parece que ante una crisis social este Consejo debería por lo menos periódicamente reunirse e ir asesorando, primero brindando información y después asesorando en medidas paliativas, ¿no? La provincia ha tenido una política con los gobiernos justicialistas, que ha sido el único color que ha gobernado la provincia durante años, de tener cierta solvencia por sobre otras provincias. Lejos Santa Cruz con problemas con estatales, muy cercano a lo de Chubut. ¿Hay más provincias como las del sur con problemas para pagar empleados? Sí, hay muchas provincias que tienen problemas, que están todo el día o pidiéndole a la nación que las asista o generando deuda, y este es el gran problema. Cuando empiezan a generar deuda, le empieza a suceder lo mismo que le sucede a la nación, ¿no? Después hay que pedir crédito para pagar deuda y se estanca el desarrollo productivo, industrial y de infraestructura de las provincias. Entonces hay gobernadores que la están pasando muy mal y donde la situación es crítica y están en situación límite. Andrés, la única receta para salir de la crisis, quizás no alcancen los 4 años,
la tiene la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Bueno, no sé si es la única receta. Me parece que vamos a tener años difíciles. Hay una intención de voto ya en la PASO. Sí, sí, que hay una intención de voto porque se genera una expectativa y una esperanza a partir del desastre que está dejando este gobierno. De todas maneras, creo que en esto hay que ser muy prudente, hay que ser muy realista. El 11 de diciembre no se resuelven las cosas. Me parece que vamos a tener todavía un par de años más de una situación crítica. La esperanza que genera un gobierno peronista es que el ajuste no va a estar sobre los que menos tienen, ni va a estar sobre la gente, sino que se va a tratar de ir generando una compensación donde el ajuste la gente lo sienta mucho menos. Hoy el problema es que se está dejando prácticamente en sistema de extinción a la clase media. Quienes eran clase media hasta hace poco están entrando en el sistema de pobreza. Entonces la situación social es muy difícil. El gobierno o la esperanza que genera un nuevo gobierno es eso, de poder volver a poner en equilibrio las clases sociales y que se pueda volver la inversión, creyendo que hacia el futuro vamos a terminar saliendo de esta situación crítica. Andrés, igual no es una situación fácil. No, yo creo que lo han dicho todos los candidatos. El que venga tendrá una pesada carga, o la herencia, como se ha dicho en los últimos años. El gobierno nacional tuvo un domingo negro el 11 de agosto. En la provincia tuvo un domingo no negro, un domingo de elecciones el 16 de junio. Digo, ¿dónde quedan aquellos que apostaron por otro proyecto, que acompañaron otra visión del proyecto provincial y que hoy ha retenido el gobernador Rodríguez Sá? Por ejemplo, vos, Andrés, acompañando a Adolfo. No, nosotros somos peronistas, votamos peronismo y nos sentimos peronistas y formamos parte del peronismo. El peronismo es un movimiento, como tal, tiene idas y venidas y es un movimiento además de pensamiento amplio. Creer, como decía el general Perón, creer que el peronismo es una persona y no una ideología es un grave error. Entonces trabajamos desde cada uno de su lugar, desde su espacio, por el peronismo, porque las ideas y la ideología del peronismo prevalezcan y triunfen. Y en estas elecciones, como peronistas, votamos a los candidatos del peronismo. Digo, esta diferencia de mirar el mismo proyecto ha fortalecido al actual, el que ha retenido la conducción, porque debe haber aprendido algo. ¿Alguna crítica que hicieron ustedes en algún momento los ha fortalecido? No, siempre se aprende y creo que no avanzar en política con soberbia, sino saber escuchar, abrir el diálogo, saber aceptar las críticas es lo que permite generar un crecimiento en la actividad política. Entonces me parece que todos, de alguna manera, luego de esta elección, que nos llevó a una situación que nadie quería y que nadie pretendía, pero que se dio y que hubo que asumirla como tal, creo que todos hemos aprendido algo. Ojalá lo podamos volcar todos en beneficio de San Luis, ¿no? Bueno, algo está pasando, hay un regreso por allí de algunos que, insisto, transitaban por otra visión del mismo proyecto provincial y están volviendo. ¿Y cuál es el futuro del Juntos por la Gente? Porque lo recordamos a Adolfo el día que habló, reconociendo, y habló de un impas, un frisado hasta el año que viene, y con algunas elecciones por medio, por lo menos la municipal, en donde el Juntos por la Gente, salvo en la Cámara, no tiene representación. ¿Obedece a una estrategia, una decisión de Adolfo, de todo el conjunto? No, ha sido una decisión del conjunto de seguir trabajando con la mirada solamente puesta en San Luis. Nosotros tenemos representación en el Congreso de la Nación, tenemos un senador, 4 diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes, concejales. Es un espacio político que está activo, pero que bueno, ha decidido un impasse en lo electoral hasta el año que viene y seguir trabajando en política, sobre todo en generar políticas sociales en todo el territorio de la provincia. Bien. Andrés, muchas gracias por la visita. Estaremos atentos a lo que tiene que ver con todo lo que salga en esta época de crisis del Congreso Nacional y estaremos con atención sobre todo por la labor de nuestros legisladores. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación.